Hola chicos, muy buenos días. Espero todos se encuentren muy bien. Quiero que me confirmen si me pueden oír de manera correcta y si están viendo mi pantalla, por favor, para dar inicio a este tallercito. Confirmo, se escucha y se ve. Correcto. Listo, bueno, perfecto. Muchas gracias. Bueno, por parte del Centro de Altos Estudios en Geomática, estamos en este momento desarrollando el módulo sobre la construcción de geoportales enfocados principalmente en Leaflet. El día de hoy vamos a hacer una pequeña clase introductoria sobre todo lo que involucra la creación de estos geoportales. Recuerden para los que nos acompañan, si vienen con nosotros con esta serie de cursos, este curso es como en el que se va a ejecutar ya la creación desde la web de un geoportal. Hemos visto bases de datos, hemos visto servidores GIS y pues el día de hoy nos enfocaremos netamente en el desarrollo de esto. Ahora bien, el desarrollo del curso va a empezar la próxima semana. El día de hoy vamos a ver múltiples características porque quiero que ustedes se enfoquen directamente hacia dónde va dirigido este curso. ¿Listo? Entonces, no siendo más, vamos a empezar sobre la introducción a la creación de geoportales. Y pues vamos a ver cómo construir mapas web interactivos para proyectos geoespaciales usando tecnologías de código abierto. En este caso, pues vamos a usar nuestra librería centro, que es Leaflet, pero para ello necesitamos entender un poquito lo que es CSS, eh, HTML y JavaScript. Y son unos lenguajes de programación bastante sencillos de aprender a utilizar, pero muy potentes a la hora de ejecutar. ¿Listo? Entonces, pues vamos a mirar la primera premisa, en este caso, sobre lo que es un geoportal. Entonces, básicamente, un geoportal es una plataforma web. ¿Listo? No es un SIG, chicos, no es un software de escritorio, no es ArcGIS, no es QGIS, no es GBSIG, no es Global Mapper, no es un software instalado, es la manera en la que nosotros entregamos datos a través de una web. ¿Y qué me permite hacer esta web? Me permite visualizar, me permite consultar, me permite interactuar y me permite analizar información geográfica de manera intuitiva y accesible, ¿vale? El paradigma, en este caso de la representación de datos geográficos en la web, cambia totalmente cuando después del año 2004 logramos entender que podemos llevar todo el planeta Tierra directamente a la visualización, por lo menos lo que fue Flash Air en su momento o Google Earth, ¿sí? Nos empezó a ver o a entender la capacidad en la que nosotros percibimos el mundo. Cuando aparecen en este caso los mapas o los Google Maps o el OpenStreetMaps, que ya son plataformas en este caso directamente en la web donde nos permitía hacer análisis, pues de una vez la manera de entender el mundo que nos rodeaba cambió totalmente. ¿Cierto? Entonces ustedes ya podían esperar un bus, ubicar cuáles son los sectores más importantes alrededor de ustedes, calcular distancias, hacer rutas deportivas, ¿sí? Usar elementos como Strava o como Google Maps para poder, en este caso, revisar datos en la web. Y pues eso, digamos que generó el hecho de empezar a manifestar o a entregar los datos a través de la web para que múltiples usuarios pudieran acceder a él. Dicen por ahí, una imagen vale más que mil palabras y un mapa dice más que mil imágenes. ¿Sí? El desarrollo en este caso de un mapa en la web, pues genera información muy importante. ¿Listo? Entonces funciona como una ventana hacia el mundo de datos espaciales, integrando múltiples elementos como mapas BAPSE, capas temáticas superpuestas, paneles de control, gráficos estadísticos y herramientas de análisis en la web. ¿Ok? Entonces ya tenemos en nuestra cabecita lo que es el desarrollo de un geoportal. ¿Cuál es la principal ventaja en este caso? Que me permite publicar y compartir datos espaciales sin la necesidad que los usuarios finales instalen ningún software GIS.
¿cierto? Entonces ustedes escuchan comúnmente como ArcGIS Online, ¿sí? ¿Qué es ArcGIS Online? Básicamente un despliegue web donde tenemos en este caso la capacidad de poder subir datos geográficos y publicar ese link para que cualquier usuario lo pueda ver. Entonces, diferentes agencias gubernamentales, diferentes empresas dedican a subir los datos en la web para poder entregar información a los diferentes usuarios, ¿cierto? Y todo funciona directamente desde cualquier navegador moderno. Puede ser Google Chrome, Mozilla, Internet Explorer, Bing, entre otros, Brave, democratizando el acceso a la información geoespacial. Entonces, por lo menos algunos ejemplos comunes: infraestructura de datos espaciales, visores ambientales y de conservación, plataformas de monitoreo territorial, tableros de control corporativos o los famosos dashboards, que eso es lo que quiere decir, y portales de datos abiertos de información municipal. Entonces, en este momento, todos nosotros de alguna manera hemos tenido una relación directa o indirecta con la creación de geoportales, ¿cierto? Por lo menos cuando ustedes buscan la ruta a través de Waze, ¿cierto? O de Google Maps, ustedes ya están haciendo una relación directa. Lo que pasa es que es una estructura que también tiene una base de datos de fondo, ¿cierto? Y me permite interactuar también con información que se encuentra directamente en el mapa relacionado. Pero en este caso nosotros vamos a ver que hay diferentes, en este caso, herramientas como por lo menos Map Server, Leaflet, Google Maps, OpenStreetMaps, ¿cierto? Que me permiten a mí generar esa relación. Ahora, Leaflet básicamente es un grupo de herramientas que se encuentra diseñada ¿para qué? Para poder acceder a las diferentes bases cartográficas y generar un despliegue directamente en la web. ¿Listo? Entonces, Leaflet es una librería de JavaScript libre y de código abierto. Y eso, chicos, ¡buf! Lo vuelve súper requete contra mega interesante. ¿Por qué? Porque una cosa es una herramienta gratuita y otra cosa es una herramienta open source, ¿cierto? Una herramienta open source es una herramienta donde uno puede cambiar códigos bases, ¿cierto? Y no tenemos ningún dominio que nos restrinja. Ya la herramienta se ha creado con múltiples desarrolladores, ¿cierto? Ahora nosotros podemos usarla sin ningún tipo de restricción, o sea, podemos usar esa herramienta para poder crear nuestros propios geoportales, a diferencia de otras herramientas que sí son de uso un poco más privado. Por lo menos si nosotros combinamos QGIS con Leaflet, con Python, ¿cierto? Todo eso es un universo tipo open source, ¿cierto? Python es un lenguaje muy poderoso de programación open source. QGIS es uno de los software o el software más potente open source que hay, ¿sí? Eh, Leaflet es una herramienta open source y si llevamos bases cartográficas, como lo que ustedes ven de fondo, que son basecitas cartográficas como OpenStreetMaps, que también es open source y un proyecto colaborativo, pues podemos diseñar o tener la construcción de un portal sin la necesidad de generar ningún tipo de gasto, ¿cierto? O bueno, no tanto el tema del gasto, sino más es como el acceso a las herramientas de todo ese universo, de todo ese ecosistema, es de fácil acceso. ¿Listo? Entonces, esta librería de código abierto está diseñada específicamente para crear mapas interactivos en la web y su popularidad se debe a una combinación perfecta de simplicidad, potencia y flexibilidad. ¿Listo? Entonces, antes de ver la explicación de esto, quiero que vean en este caso algunos ejemplitos que he preparado para el día de hoy sobre la creación de los geoportales, ¿vale? En este caso, pues les quiero mostrar algunos geoportales, en este caso enfocando directamente, voy a trabajar sobre un entorno local, ¿sí? Pero pues para que ustedes vean las potencialidades que nosotros podemos al momento de subir información y de crear la información. ¿Listo? Entonces voy a dirigir aquí a Time, ¿cierto? Ya después les pasaré esto. Y aquí pues básicamente tengo un geoportal, ¿cierto? Con una base cartográfica negra con elementos de zoom, extend,
una base directamente, un despliegue en la web, donde puedo tener diferentes categorías. En este caso, esto lo hice en función de una línea histórica, ¿sí? De, de principales eventos que han marcado la historia, ¿cierto? Entonces, fundación de Memphis, el área con una pequeña eh, descripción, ¿cierto? Primeros Juegos Olímpicos, 776 a.C., ¿cierto? Con una pequeña ubicación, ¿cierto? Fundación de Roma, ¿cierto? Y así sucesivamente, ¿cierto? Maratón, hasta llegar a la actualidad. Entonces estoy cuadrando en este caso una pequeña línea de eventos históricos con ubicación geográfica. Esto es algo similar como funciona el History Maps de AR, ¿cierto? Pero pues básicamente se puede entregar como el consumo de un portal o de un juego portal. Chicos, pues quería hacer ya un mapa un poco más interactivo sobre los sismos que están sucediendo a nivel mundial. Básicamente son eventos de animación usando diferentes librerías, ¿sí? Para pues tener un monitoreo. Obviamente esto requiere una base de datos, pero solo la arquitectura en este caso me da una relación en este caso de la información, ¿vale? Entonces aquí tengo algunos, eh, llamémoslo así, algunos paneles, ¿cierto? Con unos pequeños etiquetas y otros paneles que me están hablando en este caso de información. Esto pues lo hice obviamente para que ustedes vieran que puedo establecer una relación directa con información. Entonces, mientras se encuentra allí, ustedes pueden ver también ubicación geográfica de los diferentes elementos y pues su posición. ¿Listo? Otro ejercicio, ¿cierto? Aquí en este caso, básicamente podemos aplicar simbología estándar con una base cartográfica tipo OpenStreetMap y puedo ir revisando con etiquetas que yo mismo creé, ¿cierto? La caracterización de los elementos que estoy revisando. En este caso, esto lo desarrollé más como una modalidad de juego, ¿cierto? Pero en este caso, pues la idea es poder ver las diferentes propiedades que tienen los minerales y sobre eso ir recolectando o ir analizando factores de espectroscopía. Todos estos son paneles nuevamente de información, ¿sí? Paneles de información que se van desplegando para tener una relación de interacción con el usuario, ¿cierto? Entonces quiero ver esto y en fin. A ver, otro ejemplo que podemos entregar acá es los famosos History Maps de ArcGIS, donde básicamente en el momento en que ustedes ejecuten la acción sobre una coordenada, pues va a haber en este caso una relación de portales, de datos, de gráficos, de explicaciones, entre otras cosas, ¿cierto? Entonces, y este diseño en este caso de History Maps se puede establecer de diferentes tipos, con diferentes tipos de interfaces, diferentes colores, diferentes diseños, ¿cierto? Aquí diferentes logos, diferentes símbolos, en fin, diferentes cositas que ustedes tienen allí. Otro ejemplo en este caso de History Maps, si se dan cuenta, es una ubicación, es una base cartográfica, es el despliegue de un panel totalmente diferente, pero pues tenemos una relación en este caso con imágenes, con tablitos, y todo eso lo vamos a aprender a lo largo del curso, ¿vale? Otro par de ideas en este caso. eh, la idea, pues yo soy docente de una universidad y a mis estudiantes les diseño esto, pues sobre todo para que entiendan un poquitico más la relación espacial y la ubicación de los objetos. Entonces a veces los pongo a hacer jueguitos donde van a recolectar y van a ir aprendiendo diferentes tips, sobre todo del tema que estamos nosotros viendo. ¿Listo? Finalmente, pues otro par de ejemplos. Bueno, este es más sencillo, esto es con la base de Ocean de Esri, pero pues aquí tenemos también el despliegue hacia la parte ¿cierto? Aquí no le puse ninguna imagen, pero dejé el espacio para la imagen. Y allí pues podemos tener interacción en este caso a nivel ecosistémico, a nivel de coberturas, de diferentes tipos de cobertura, ya sea en este caso la relación de una zona marina o terrestre, como tal. ¿Listo? Y ya para terminar, en este caso podemos inclusive crear geoportales de eventos comparativos, sobre todo para mirar la relación entre un tiempo y otro. Por lo menos ustedes están viendo aquí una evolución con una línea que se encuentra anclada a una serie de eventos, ¿cierto?
Entonces, por lo menos si tengo una evolución temporal de este sector de los eventos de la antigüedad y la era medieval, ¿cierto? Pues ya puedo empezar a revisar. Entonces, en la antigüedad se generan cierto tipo de escenarios. En la era medieval, en esas mismas zonas, pues también tienen otros, eh, digamos, otros datos históricos o otros elementos de relevancia que marcaron, eh, mejor dicho, un hito en la historia, ¿cierto? Entonces aquí tengo una línea temporal, la comparación de dos elementos o una visualización paralela. Y pues en este caso, básicamente, puedo sincronizar las capitas y básicamente el límite es la imaginación de ustedes en la creación de estas herramientas. Todo lo que ustedes vieron, tenemos una pequeña vista rural, todo es open source, todo es open source y todo me lo está entregando una librería que se conoce como Leaflet. Pero para poder, en este caso, implementarla, necesitamos conocer algunos aspectos muy sencillos y muy fáciles de usar, como son los lenguajes de programación. ¿Listo? Pero entonces, antes de hablar directamente sobre ello, ¿por qué elegir Leaflet? O sea, ¿por qué se hace tan importante en este caso elegir las diferentes, eh, mejor dicho, por qué se hace importante enfocarnos directamente en esta librería? Primero, es extremadamente ligera, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, cada ejemplo que les puse a ustedes no pesa más de 1 mega, ¿sí? Porque todo lo tengo anclado directamente a la web. Entonces, y todo está funcionando sobre con líneas de código. Segundo, es fácil de aprender. Es una de las herramientas más versátiles, más útiles y más sencillas de entender para poder ejecutar. Tercero, es compatible con móviles. O sea, si yo les paso a ustedes un link, ustedes lo pueden directamente ejecutar en un móvil sin ningún problema. Tiene una versatilidad de capas, es decir, me va a permitir integrar capas raster, vectoriales, servicios WMS, servicios WFS y datos de OJSON con facilidad. Tiene un ecosistema de plugins muy bueno, por lo menos podemos desarrollar mediciones, podemos calcular áreas, podemos llamar datos de un Excel, podemos almacenar datos en un Excel, podemos amarrar una base de datos en Postgres, podemos almacenar datos, digamos, datos vectoriales, podemos incluir package, podemos incluir datos, en este caso de tipo raster, haciendo alusión a imágenes satelitales, en fin. Entonces tenemos un ecosistema muy desarrollado, ¿cierto? Heatmap, Cluster, TimesLab, routing, geocodificación, cientos de extensiones disponibles, como las que vieron ustedes en los ejemplos anteriores que les acabé de mostrar. Y finalmente es ideal para múltiples usos, perfecto para prototipos rápidos, proyectos educativos y geoportales profesionales livianos. ¿Ok? Listo. Y chicos, aquí quiero que me presten mucha atención, ¿cierto? Antes digamos, de explicar este tipo de cositas, ¿cierto? Voy a coger este código que es el que tengo en la siguiente diapositiva y se los voy a pasar a ustedes, ¿vale? Les voy a pasar este pequeño codiguito, es este mismo que ustedes ven acá, es este mismo, y se los voy a enviar a través del chat, porque quiero que lo descarguen y vamos a entender un par de cositas allí, ¿listo? Dame un segundo, perfecto, ¿listo? Le acabo de enviar este código HTML. ¿Cómo quiero que lo abra? Bueno, hay dos maneras de abrirlas principalmente. Hay dos maneras de abrirlo principalmente. Si ustedes ven cuando ustedes descargaron el código que les pasé, a ustedes básicamente se les creó este loguito o el logo de su navegador por defecto. ¿Por qué? Porque es un archivo que tiene una extensión .html, ¿vale? Ese archivo tiene una extensión .html y usted dándole clic derecho a propiedades puede observar la extensión del dato como tal. ¿Listo? Ahora,
Esa extensión .html hay dos maneras de revisar la información. Primero, si tú le das clic derecho y lo abres con un bloc de notas, lo abres con un editor, para que lo voy a abrir con un bloc de notas, para que se den cuenta que simplemente es un archivo en texto. Es simplemente un elemento que se encuentra en texto y básicamente corresponde al código que les estoy pasando, ¿cierto? Es una estructura en doc HTML, tiene un encabezado, tiene un cuerpo, esto lo vamos a ver en el curso para poder entenderlo un poco mejor, ¿cierto? Y es la manera de ver el código, algunas conexiones a las librerías del leaflet en CSS y en JS, y la otra manera es renderizando el archivo. ¿Cómo es renderizarlo, profe? Simplemente le doble clic y su navegador va a poder entender en este caso la acción de la librería sobre el mapa. Aquí estamos usando el geoportal del OpenStreetMap y estamos directamente sobre la coordenada de Bucaramanga, que es la ciudad en la que me encuentro. ¿Listo? Ahora, chicos, quiero que hagan este siguiente ejercicio. Si ya descargaron el archivo, si ya lo renderizaron, ¿cierto? Si ya lo visualizaron, pues ¿qué pasa? Yo puedo empezar a hacer diferentes acciones sobre el geoportal. Por ejemplo, supongamos que, a ver, alguien que me diga de dónde es, una persona que diga, profe, yo soy de X o Y sitio. Listo, de Lima. Entonces, mira, me voy a dirigir aquí a Lima, ¿listo? Y voy a cambiar directamente sobre este código que ustedes ven acá, las coordenadas, ¿cierto? Aquí tenemos el zoom, tenemos unas coordenadas de qué? De latitud y de longitud. ¿Cómo puedo extraer las coordenadas de latitud y longitud de cualquier sitio que ustedes quieran? En mi caso, pues voy a abrir QGIS, ¿sí? Voy a colocar una pequeña basecita cartográfica, eh, basecita aquí con etiquetas para poder ubicarme un poquito mejor, ¿sí? Y acá sobre Lima, voy a darle clic derecho, copiar coordenadas y voy a colocar las coordenadas en un marco de sistema geográfico 4326, ¿cierto? Y acá pues voy a copiar y voy a cambiar las coordenadas, ¿cierto? Entonces, ¿esta coordenada qué es? Latitud. Voy a cambiar latitud. ¿Esta coordenada qué es? Longitud. ¿Sí? Control V. Ya aquí voy a quitar esta comita, voy a darle control S, ¿cierto? ¿Y qué pasa, chicos? Voy a volver, en este caso, a renderizar el elemento, ¿cierto? Entonces, una simple acción de una línea de código, bueno, vamos a ver aquí un segundo, voy a cambiarla. Ok, 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 ok. Un segundo voy a volver a hacer la acción. Clic derecho, copiar coordenadas, 4326. No estaba trabajando sobre el archivito, sino sobre el que les pasé. Les voy a copiar acá. Latitud, longitud, control V, y aquí todo esto voy a darle control S para salvar, ¿cierto? Y ahora voy a renderizar el elemento, ¿cierto? Voy a renderizar este elemento, voy a darle aquí doble clic para que ustedes lo vean y fíjense en algo. Una simple acción directamente escrita sobre ese archivo de texto me generó ¿qué? Me generó un cambio dentro de la construcción de un geoportal con una base cartográfica, ¿cierto? Sencillo, simple, que tiene una estructura, sí, la vamos a ver, ¿cierto? Y todo se va a trabajar en este caso con líneas de código, ¿cierto? Pero entonces vamos a hablar ahora sí de lo que es la arquitectura básica de un geoportal. Entonces, construir un geoportal funcional requiere comprender sus componentes fundamentales y cómo interactúan entre sí. La arquitectura puede parecer compleja, pero en realidad sigue un patrón claro y modular muy sencillo. ¿Listo? HTML, ¿qué es? Una estructura, ¿cierto? Una estructura de información. Va a definir la estructura básica de la página web, los contenedores del mapa, los elementos de la interfaz,
entre otras cosas. ¿Listo? ¿Qué es el CSS? El diseño visual. Controla los estilos, los colores, las tipografías y el diseño responsivo de todos los elementos visuales, ¿cierto? Entonces, si HTML es una estructura, CSS se convierte en una caja de colores, en una caja de colores que me entrega a mí, en este caso, la representación visual. Ahora, JavaScript, ¿qué es? Básicamente implementa toda la lógica del mapa, interactividad, eventos y funcionalidades dinámicas, entre otras cosas. ¿Qué son datos geoespaciales? La representación de los elementos que nosotros pongamos allí, como las coordenadas o los diferentes servicios que podamos tener. Entonces, por lo menos archivos como GeoJSON, servicios WMS, servicios WMTS, tile vectors, APIs externos, como tal, también hacen parte de esos datos geoespaciales. Y finalmente, el hosting, que es una plataforma como GitHub Page, NetLife, Vercel, para ubicar y distribuir el geoportal de tipo gratuito. ¿Listo? Entonces, chicos, si ustedes ven este código, ¿cierto? Por lo menos los primeros cuatro elementos los podemos representar. Entonces, fíjense, HTML, ¿qué es? Una estructura, ¿cierto? Es una estructura donde me está diciendo cuáles son las conexiones de los elementos y cuáles básicamente son los elementos de representación visual. CS, ¿qué es? CS me va a representar a mí dimensiones, colores del mapa. En este caso, pues puedo acceder a diferentes elementos a través de esta etiqueta que se llama Style, ¿cierto? JavaScript, ¿qué es? JavaScript pues corresponde directamente a las librerías de Leaflet, como ustedes ven acá, y acá, en este caso, son los elementos que estamos viendo en pantalla como la conexión a una base cartográfica, OpenStreetMap, y los elementos de interacción en el mapa, ¿cierto? Como la representación de la coordenada central, la visualización de este dato, entre otros. Solamente con estas lineecitas de código, nosotros ya podemos tener o desplegar un geoportal open source. ¿Listo? Perfecto. Conceptos claves a tener en cuenta. Dominar Leaflet requiere familiarizarse con sus componentes fundamentales. Cada elemento juega un rol específico en la construcción de un mapa interactivo funcional. Entonces, ¿un mapa base qué es? Es el objeto principal creado con LeafMap, que contiene todas las capas y controles. Entonces, ¿eso qué quiere decir, profe? Eso quiere decir que nosotros pues podemos tener diferentes mapas bases, ¿cierto? Y vamos a contener diferentes elementos que se manifiestan allí. Aquí hay una función que se llama LMAP y esta función LMAP básicamente es la que me está generando la relación entre el mapa y los elementos que se encuentran allí, ¿cierto? ¿Podemos tener múltiples bases cartográficas? Sí, claro que podemos tener todas las bases cartográficas que nosotros querramos. Por ejemplo, perdón, por ejemplo, eh, yo tengo acá una página, ¿cierto? Con diferentes elementos que se encuentran desplegados, diferentes servicios, como por ejemplo este Atlas Geológico, que es un servicio WMS que estoy tomando directamente del servicio, ¿cierto? Como es una conexión que está haciendo, pues se va a demorar un poquito, pero todo esto que yo tengo acá lo hice y lo diseñé yo con el comando LMAP, con la base cartográfica. Esperemos un segundito, chicos, que, bueno, aquí ya lo tengo publicado. Aquí ya estoy trabajando directamente en la web. A ver si el problema es las conexiones. Bueno, creo que sí estamos teniendo problemas de conexiones porque no me está generando ningún despliegue del servicio. Debe estar, el servidor debe estar caído, ¿vale? Bueno.
Sigamos y ya revisamos otro ejemplo. Bueno, entonces en ese caso, chicos, eso es un mapa base. ¿Qué es la capa base Tiles? Son servicios de Tesla como OpenStreetMap, CartoDBase o Esri que proporcionan un fondo cartográfico, o sea, este fondito que ustedes ven en pantalla. Profe, ¿podemos tener diferentes fonditos cartográficos? La respuesta es sí, sí podemos, ¿cierto? Por ejemplo, voy a mostrar en este caso un pequeño ejercicio, el cual vamos a desarrollar a lo largo del curso del Leaflet, sobre todo la conexión de diferentes bases cartográficas. Por ejemplo, miren, ustedes aquí tienen, aquí me encuentro yo, esta es la ciudad del departamento de Santander. Aquí tenemos la conexión de blanco y negro, tenemos Google Calles o Google Maps, tenemos Google Maps por satélite, tenemos el relieve de Esri, ¿sí? Y tenemos un elemento como la National Geographic, que es la base cartográfica que maneja dicha entidad para poder comunicar los datos, ¿cierto? Y pues en este caso tenemos esa representación que conocemos como capa base o tiles, en este caso, que son conexiones de datos. Elementos vectoriales, geometrías como puntos, líneas, polígonos presentan entidades geográficas específicas. En este caso, ustedes están viendo en pantalla una entidad poligonal entregada como un elemento de tipo GeoJSON y entidades puntuales, pero con filtros, en este caso de agrupamiento, donde me indica una concentración de datos. Para este caso, es una representación de deslizamientos o movimientos en masa en el área rural y urbana que tiene Bucaramanga. Entonces, miren que hay una mayor concentración de elementos en este sector. Y a medida que me acerca, hay un proceso de despliegue de datos. ¿Ven? Perfecto. Eventos interactivos, respuestas o acciones del usuario con como clic, zoom, hover o arrastre en el mapa. Chicos, la idea de un geoportal en este caso es que haya una interacción con el usuario. O sea, que el usuario pueda hacer clic en un sector, en un elemento y se genere una interacción. Por ejemplo, una interacción sencilla, hacer menos y hacer más, ¿cierto? Le puedes dar clic acá y se pueda desplegar una segunda pantalla. Que tú puedas acá hacer clic en esta lupita y coloques, no sé, Lima, ¿sí? Y que aparezca en este caso, y que aparezca en este caso una interacción de datos, ¿sí ven? Eso se conoce como un pop-up, que es una representación visual de un elemento que se encuentra allí como punto, entre otras cosas. Eso es lo que potencializa el uso de geoportales. ¿Listo? Controladores, herramientas de interfaz para gestionar capas, mostrar escalas, agregar leyendas y demás datos. Entonces, como les dije a ustedes, el límite es la imaginación. Sucede, sucede en este caso que, por ejemplo, aquí un ratico, perdón, un resultado final de la construcción de un geoportal, ¿cierto? Básicamente me está entregando a mí lo que es una leyenda, perdón, básicamente me está generando a mí una herramienta de interfaz para gestionar capas, mostrar escalas, agregar leyendas y más. Entonces, todo lo que ustedes ven acá, si ustedes ven, aquí tengo una leyenda de información que yo puedo usar para aprender y apagar elementos. Fíjense aquí quiero tener los ríos, quiero cambiar de basecita cartográfica, ¿sí? Quiero mirar el tema de lo que son los restos arqueológicos con mi propia simbología, ¿sí? Yo puedo crear mi propia simbología. Bueno, aquí la representación de escala del servicio de Esri está bloqueado, pero pues usemos OpenStreetMap, ¿listo? Entonces yo puedo usar en este caso, como les digo, mi propio tipo de simbología, puedo tener un control de elementos que se encuentran allí, ¿cierto? Aquí tengo una representación de un mapa de densidad. Puedo pasar el mouse por encima y revisar información atributiva de los elementos, ¿cierto? Puedo, en este caso, anclar a los elementos. Aquí, puedo, digamos, en este caso, anclar a los elementos visuales que tengo información y puedo llevar datos de tipo imágenes,
¿cierto? Entonces aquí puedo tener un departamento, puedo tener otro tipo de información en clave de imágenes y de esta manera empezar a comunicar los datos de una manera mucho más interesante. Puedo activar algunos elementos como digamos el mapa de calor, ¿cierto? De los datos que nosotros tenemos, podemos desactivar, en fin, podemos hacer diferentes acciones sobre datos. Puedo ubicar en este caso algún dato vectorial que haya puesto, ¿cierto? Como ustedes lo ven aquí en pantalla. O puedo simplemente buscar una dirección como el sitio en el que me encuentro, Bucaramanga. Sí, a través de la geocodificación. Allí esta es la ubicación en la que me encuentro. Puedo desarrollar en este caso un elemento donde me muestre la ubicación actual, entre otras cosas. Eh, En fin, puedo tener diferentes tipos de representaciones de datos. ¿Listo? Sí, al parecer las conexiones. Ah, bueno, mira, aquí ya hice una conexión WMS. Sí, ya era el acceso al servidor, estaba un poquito lento, pero fíjense que aquí ya tengo la representación de un dato y lo estoy entregando como un geoservicio o como un servicio web dentro de mi portal de datos. ¿Listo? Súper, súper por ese lado. Y finalmente el sistema de plugins son extensiones que amplían las capas básicas como funcionalidades especializadas. O sea, yo puedo realizar procesos de medición, puedo realizar procesos de guardar área, puedo hacer procesos de digitalización con diferentes tipos de herramientas. Por lo menos en este caso, este ejercicio no lo hice yo, es tomado de un profe que también hace parte de CAE que ese profesor Richard, sí, él fue el que diseñó en este caso esta herramienta que les voy a mostrar a continuación, sí, pero esta herramienta, ok, perdón, pero esta herramienta que ustedes ven acá es una herramienta que me permite a mí editar información, o sea, yo puedo perfectamente empezar a digitalizar los datos, puedo ingresar elementos de visualización con datos de tipo GeoJSON, entre otras cositas, ¿listo? En el editor gráfico tengo elementos de edición y tengo un desarrollo, fíjense, de herramientas de plugins, donde puedo realizar procesos de creación de elementos, ¿cierto? Y acá puedo seguir desarrollando diferentes otros tipos de herramientas, aceptar, y puedo realizar procesos de mediciones y voy a tener una interacción bastante interesante con los datos. Fíjese, distancia, 13,53 kilómetros, y eso es lo que nos está entregando a nosotros los datos de tipo web. ¿Listo? Si alguien tiene alguna pregunta, la puede ir haciendo y de manera continua, pues se las estaré respondiendo. Bueno, profesor, buenos días. Puede volver a enviar el archivo nuevamente. Se puede crear un mapa colaborativo. Jesús, ya lo envió. Dame un segundo, vamos a enviar el primer elemento, el elemento que estamos trabajando, para que ustedes revisen las diferentes líneas de código. ¿Listo? No lo envíe, se puede crear un mapa colaborativo. Bueno, Jesús, la respuesta es sí, pero directamente se tiene que amarrar a una base de datos, especialmente o específicamente en Postgres con el componente espacial PostGIS. O sea, necesitamos dejar o amarrar por debajo una estructura de bases de datos para poder generar accesos, para poder generar controles y una estructura jerárquica dentro de los diferentes usuarios. Por lo menos el proyecto OpenStreetMap, que es un proyecto colaborativo, él trabaja con múltiples usuarios, pero todos empiezan a agregar información directamente a una base de datos. ¿Ok? Entonces sí se puede. Norman, ¿puedo colocar datos estadísticos como barras o diagramas? Claro, Norman. Eso, la idea es en este caso desarrollar diferentes elementos. Eso se conoce como dashboards o tableros de control, ¿cierto? Si tú ves acá, pues básicamente estoy viendo tableros de control y dashboards que provienen de la información vectorial de los datos que nosotros estamos analizando, ¿cierto? Y eso pues es parte también de la construcción de lo que se conoce, eh, em, o sea, es parte en este caso de la construcción de un geoportal, ¿listo? Entonces sí puedes hacerlo sin ningún problema. Es más, múltiples
eh, empresas siempre entregan los datos con tableros de control para que ustedes vean las potencialidades que nosotros tenemos allí. Listo. Entonces voy a hablar un poquitico más y ya sigo respondiendo las preguntas. ¿Listo? Listo, chicos. Entonces aquí ya les pasé, en esta diapositiva ya les pasé el primer mapa, mi primer mapa, un código mínimo base que nosotros tenemos que tener. Y sobre este, pues la idea es poder entender cómo funciona, ¿vale? Entonces, para crear un geoportal funcional con Leaflet es sorprendentemente sencillo. Con menos de 30 líneas de código se puede tener un mapa interactivo completamente operativo, ¿cierto? Este ejemplo muestra una estructura mínima necesaria para poder inicializar un mapa centrado con coordenadas específicas y cargar una capa de OpenStreetMap directamente digamos, sobre la construcción base de lo que es el geoportal. Este código crea un mapa de pantalla completa, en este caso 100%, porque aquí especifiqué 100%. Y básicamente lo centra en las coordenadas de Bucaramanga a un nivel 12 y va a cargar en este caso las teselas de OpenStreetMap. En el punto de partida perfecto para cualquier proyecto del geoportal que yo quiera empezar a desarrollar. Entonces, si quiero en este caso colocar tableros de control, si quiero hacer un despliegue de algunos paneles, si quiero generar una estructura de arquitectura, la puedo hacer. Pero eso ya me corresponde a mí. Por lo menos la próxima clase, que es el próximo sábado, cuando empecemos ya a entrar en materia sobre la construcción de ese geoportal, vamos a ver lo que es CSS y cómo vamos a realizar el proceso de maquetamiento de una página web, ¿cierto? Si bien esta estructura es bastante sencilla, si tenemos una interacción aquí del 100% de los datos, la idea es poder empezar a realizar un proceso que voy a colocar CSS, maqueta, un proceso de maquetamiento y es una estructura de cómo nosotros queremos empezar a entregar o a entender o a disponer la página. Si es una página para ordenador, si es una página para celular, pero sobre todo poder buscar la manera, de un segundo, que no lo encuentro. Bueno, voy a utilizar este ejemplo. Eh, Disponer la página como nosotros querramos, ¿cierto? Teniendo en consideración que cada elemento tiene una posición. Aquí un header, aquí tenemos un footer, tenemos herramientas de navegación, podemos tener herramientas de división o una nueva división dentro de este elemento de navegación, podemos tener espacios de artículos, inclusive, chicos. Si ustedes ven, eso es una estructura HTML, es una página web, y si yo inspecciono, en este caso, mi herramienta o mi página como tal, pues esto mismo que es lo que vamos a empezar a desarrollar a lo largo del curso. Vamos a ver un elemento de encabezado, ¿cierto? Vamos a ver un elemento del cuerpo, ¿cierto? Y vamos a ver toda esa estructura que ustedes ven. Por lo menos aquí tengo una estructura, se llama con la etiqueta span, JController. Aquí tengo una división sobre esos elementos y cada estructura o cada dato se debe empezar a realizar el proceso de maquetamiento adecuado. Entonces allí vamos a ver cómo nosotros a través de código CSS principalmente podemos estructurar todos estos datos. ¿Listo? Para tener en cuenta. Ya los ejemplos los hemos dado. Ahora, ¿podemos integrar tableros? Sí. ¿Podemos integrar datos de tipo GeoJSON? Sí. ¿Podemos activar archivos WMS? Sí, también lo podemos hacer a partir de pequeñas líneas de código que vamos a explorar. Entonces, por ejemplo, ya los ejemplos ya los mostré, ¿cierto? Pero para agregar datos de tipo GeoJSON, yo los puedo disponer directamente sobre la estructura que nosotros hemos puesto aquí. Perdón. Por lo menos estos archivitos que tú ves acá, eh, perdón, esto es expresión.
Bueno, aquí tengo es una pequeña página web, pero en vez de tener una visualización de un geoportal, esto es la librería de Leaflet, si ustedes se dan cuenta en la parte inferior, pero adicional a eso puse librerías que también me entreguen información en 3D. ¿Sí? Entonces está la ciudad de Bucaramanga, por acá me encuentro yo, ¿cierto? Pero quería mostrar en este caso cómo poder representar un modelo digital de elevación. Esto pues lo hice en un momentico con la librería de QGIS 2 3GIS, que básicamente es la que me puede entregar estos daticos y anclarlo directamente a la web para poder entregar información también en 3D, ¿cierto? Entonces eso ustedes lo pueden ver aquí sobre la construcción de geoportales. Profe, podemos ver la altura de los edificios y la construcción de portales. Sí, también lo podemos hacer. Y vamos a mirar un par de ejercicios más adelante en el curso de cómo hacerlo. ¿Listo? Perfecto. Vale. Entonces aquí podemos agregar servicios GeoJSON, podemos agregar servicios WMS, como lo vimos con el servicio geológico, como lo vimos con el mapa de Santander, entre otras cosas. Entonces podemos entregar esto. ¿Qué tipo de controles y qué tipo de herramientas hay? Resulta, chicos, que nosotros tenemos, en este caso, por ejemplo, el selector de capas, las leyendas dinámicas, las herramientas de dibujo, las dimensiones temporales, las herramientas de zoom y escala, las herramientas de geocodificación, los clústeres de punto y los mapas de calor. Todo se puede utilizar, todo depende de enfocar el tipo y el diseño que nosotros queramos entrar a ver. ¿Listo? Ya cada una de ellas las mostré, ya ustedes tienen una idea de lo que quiere decir cada control y herramientas avanzadas, que también son herramientas adicionales que uno puede utilizar. ¿Listo? Diferentes casos de uso, ya depende de la profesión que nosotros tengamos. Entonces, rápidamente, alguien coloque las profesiones que tienen en el chat. ¿Cierto? Pero principalmente yo puse monitoreo ambiental para el seguimiento de ecosistemas, como manglares, deforestación, incendios forestales, cambios de cobertura, utilizando imágenes espaciales desde datos en campo, ¿cierto? Eh, Geoportales municipales, gestión de predios catastrales, planes de ordenamiento, servicios públicos, consulta ciudadana, información urbana, entre otros. ¿Listo? Norman, tú eres un colega mío, también soy geólogo, ingeniero industrial, ingeniero ambiental Mili, Irma, geoinformática, excelente. ¿Listo? Dentro de la infraestructura crítica, mapeo de redes de oleoductos, sistemas de transportes masivos, líneas de energía eléctrica y otras infraestructuras estratégicas. ¿Listo? Proyectos educativos, herramientas didácticas para cursos de geografía, prácticas de campus universitarios, proyectos, en fin, entre otras cosas. Por lo menos, chicos, yo hice un geoportal colaborativo para la detección de alertas tempranas por diferentes amenazas, como incendios forestales, inundaciones, avenidas torrenciales y deslizamientos o movimientos en masa, ¿cierto? La idea mía era crear el geoportal, pero que cualquier persona tuviera la capacidad de entregarme una coordenada y yo visualizarla directamente aquí en mi ordenador y saber qué es lo que me están reportando. Eso se vuelve información muy, muy, muy valiosa, sobre todo en épocas de lluvias cuando las condiciones empiezan a afectar el medio, ¿vale? Listo, chicos. Entonces, eso es lo siguiente que nosotros vamos a ver a lo largo del curso que iniciamos la próxima clase. Como les dije, el día de hoy era una pequeña charla netamente informativa de todos los elementos que vamos a encontrar y sobre una pequeña introducción a lo que es Leaflet, ¿vale? Sin embargo, pues nosotros tenemos que empezar a tener ciertas prácticas para poder publicar dicho geoportal, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que organizar un proyecto, tenemos que crear una estructura de información con un elemento que por bibliografía vamos a llamar index con extensión .html y los archivos de datos como CSS y JavaScript deben estar organizados, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes vean en este caso un pequeño proyectito aquí de CAE, un pequeño proyectito por aquí.
Por ejemplo, fíjense en algo, chicos. Nosotros tenemos aquí una estructura de carpeteo supremamente organizada, ¿cierto? Y en cada elemento van a ir archivitos que vamos a ir construyendo desde cero, pero que tienen que ir enrutados. ¿Para qué? Para que en el momento en el que subamos a un repositorio la información, pues ustedes puedan ubicar de manera rápida los elementos que se encuentran allí, ¿vale? Cada uno tiene una estructura sencilla, no es difícil, ¿cierto? Pero cada archivo es muy importante y el que va a amarrar todas estas carpetas y todos esos archivitos para poder desplegar los elementos de una manera correcta es este archivo con extensión punto, perdón, de nombre index con extensión punto HTML, ¿vale? Entonces aquí tenemos que organizar el proyecto, vamos a tener que más adelante, ya en las últimas clases, vamos a subir el repositorio directamente a un GitHub, vamos a abrir un GitHub. Es la manera gratuita en el momento en que nosotros queramos desplegar un geoportal. Entonces, por ejemplo, eh, voy a abrir mi GitHub, ¿sí? Para que ustedes entren y vean cómo nosotros organizamos los datos. Ok, listo. Entonces, digamos, en este caso, aquí tengo mi GitHub, ¿cierto? Son diferentes elementos, diferentes eventos, pero sobre este GitHub yo puedo crear, por ejemplo, un ejemplo, una vez construí un geoportal de Bucaramanga en 3D con librerías, fíjense, una librería en HTML y para poder desplegarlo, pues más adelante les diré cómo desplegarlo, pero básicamente tenemos es una estructura donde tenemos que colocar el repositorio. em, Y acá el nombre en este caso del HTML, que es el que estamos trabajando, y yo a ustedes les puedo pasar este código, ¿sí? Y ustedes van a poder ver la descripción de ese geoportal. En este caso, pues mi idea fue hacer la construcción de una librería en 3D de la ciudad de Bucaramanga, ya con la parte build, en la parte inferior aquí tenemos una representación de datos en 3D que que ustedes pueden utilizar para cualquier parte, pero si ustedes ven, ya no tengo una representación en planta, sino tengo es una representación en 3D. Entonces, básicamente lo que está haciendo es un proceso de extrusión de de las diferentes construcciones y teniendo de amarre la base cartográfica del OpenStreetMap, ¿cierto? Pero eso ya es, digamos, construcción de geoportales en 3D. Más adelante podemos hacer un par de ejercicios, ¿listo? Listo, chicos. Entonces, eso es bueno tenerlo. Podemos subir los datos aquí al repositorio, podemos configurar y publicar. Y tenemos que tener unas muy buenas prácticas como mantener limpio el código, ser minimalista, evitar la saturación también visual en la representación, usar colores consistentes y accesibles, incluir leyendas claras y comprensibles, optimizar el tamaño de los archivos JSON, probar exhaustivamente la información en los móviles, o sea, hay que ser responsivos, ¿sí? Y en cuanto ya a la integración profesional de los datos, pues la idea es que nosotros construyamos eso y lo podamos subir a un servidor, ¿sí? O podamos tener amarres desde diferentes servidores como GeoServer, MapServer, QGIS y publicar servicios WMS, WFS y WSS estandarizados, ¿cierto? Podemos realizar también interacción o una integración con Google Maps, aunque esto sí es privado. La base cartográfica de Google Maps es privada y si ustedes la usan de manera pública y, mejor dicho, lo meten eh, en el desarrollo de una app o en el desarrollo de una página web, pues pueden estar multando, porque esto sí requiere, aunque cualquier persona lo puede usar, sí requiere un tema de licenciamiento, ¿vale?
Podemos tener también integraciones de bases de datos espaciales y, importante, amarrar bases de datos como PostGIS para el almacenamiento, consulta de información compleja geográfica con un rendimiento óptimo, ¿cierto? Ventaja en PostGIS, la capacidad de hacer consultas con información de datos que cumplan más de una condición, ¿sí? Podemos implementar dashboard analíticos, ¿sí? Y finalmente podemos tener un backend personalizado. Bueno, entonces básicamente era lo que les quería mostrar el día de hoy. Podemos ver que Leaflet es una herramienta poderosa, ligera y accesible que democratiza la creación de geoportales. Su curva de aprendizaje rápida combina con un ecosistema enorme de plugins y la comunidad activa, digamos, está continuamente resolviendo eh, algún tipo de impedimento que se presente. Esto lo convierte en la opción ideal para enseñar, prototipar y construir aplicaciones geoespaciales reales que impacten positivamente en la toma de decisiones territoriales, ¿vale? Y listo, chicos. Entonces, con esto terminamos la clase, el tallercito, la clase introductoria del día de hoy. Voy a responder las preguntas, pueden hacer cualquier tipo de pregunta e iniciamos el temario, en este caso, de hoy en 8, ¿vale? A partir de ahí, iniciamos nuestro módulo de Leaflet. Solamente quería mostrarles a ustedes para dónde vamos y de qué manera lo vamos a ejecutar. Bueno, Luis Antonio nos pregunta, ¿cuáles son los límites de Leaflet? Bueno, realmente eh, pensaría que si tú lo colocas o lo amarras a una base de datos en Postgres, los límites son mínimos, ¿sí? Sin embargo, si no tienes eso por debajo, pues sí va a haber un momento de saturación donde no va a permitir la representación correcta de los elementos vectoriales o los elementos raster que tú tengas. ¿Sí? Es una muy, muy buena herramienta para empezar a trabajar. No es la única, ¿no? Pero es la más fácil de poder entender. Ya ahora, si tú quieres, no sé, generar información un poco más robusta, pues ya puedes usar por lo menos OpenLayer. OpenLayer es una herramienta mucho más robusta, un poquito más difícil de entender que el Leaflet, pero, pero también te entrega una muy buena información. Eh, Buen día, Irma. ¿Los elementos que usted dibuja se pueden guardar automáticamente en bases de datos? Sí, claro, Irma. La idea es esa, que cuando yo tenga la construcción de juego portal, cuando yo dibuje la información, o por lo menos me permita exportar los datos para poder guardarlos, ¿vale? Pero pues obviamente necesitamos o sea, si quieres tener control sobre eso, tienes que crearle a la página un usuario y una contraseña para que no cualquier persona pueda escribir. Simplemente entonces una persona con una URL se pone a dibujar y nos daña en este caso todo el trabajo profesional. Entonces es importante también crear como esas interfaces, ¿vale? Listo, Norman, ok. Bueno, hablando de cuál es mejor, no sabría decirte, yo no puedo responder, por lo menos a mí siempre me hacen la pregunta, ¿qué es mejor, ArcGIS o QGIS? Y yo digo, son herramientas que pueden funcionar como complementarias, ¿sí? QGIS es muy bueno porque es open source, pero pues no hay que negar que todo el ecosistema de Esri, ¿sí? Es muy interesante también el momento de geoprocesamiento y despliegue de datos. Entonces algunas cositas yo las hago en QGIS, otras las hago en ArcGIS. Y lo mismo pasa acá. O sea, decir cuál es mejor, pues entraríamos en un debate comparativo, ¿sí? Podríamos en este caso decir que pueden ser herramientas complementarias. Eh, entonces, son herramientas que me van a ejecutar las mismas acciones de manera visual, pero que las herramientas son diferentes. Ahora, Leaflet es open source y tenemos una comunidad muy activa de desarrolladores. Todo el tiempo hay desarrolladores creando herramientas nuevas. ¿Listo? Norman, ¿puedo crear un geoportal con Leaflet mostrando información de un modelo geológico 3D creado en LeafPro? Uy, Norman, ya es una pregunta muy especializada. Sí, yo lo haría, pero tendrías que exportar el archivo en LeafPro como
OBJ y luego cambiarlo a un tipo de, a un, a un método de escritura diferente. Pero sí podrías. Inclusive sería algo súper bueno, súper chévere, interesante de ver. Listo, chicos. Entonces, con esto vamos a finalizamos la clase del día de hoy. Espero les haya gustado esta clase introductoria. Recuerden, en este caso, para las personas Profesor que nos Víctor, acompañan, que iniciamos la próxima clase con el temario, sí, sobre la construcción del geoportal. Eh, una consulta, profesor, Dime, cuenta. disculpe. Em, yo tengo una duda. Lo que pasa es que yo también quisiera hacer la construcción de un geoportal. Actualmente mis datos no son muchos, digamos, rondea los 1000, porque son solamente puntos de coordenadas y lo que yo quisiera es como una especie de interacción con las capas de algunos otros datos que yo tengo. Pero digamos, si es que esto vaya aumentando con el tiempo, ¿de qué manera podría ser mi geoportal algo escalable? Porque de repente este año sean 1000 proyectos, al otro año dupliquen o tripliquen la cantidad. Y entonces para poder hacer el almacenamiento, yo me imagino que, bueno, por ahora estoy trabajando con JSON, pero más adelante cuando los archivos o cuando la data sea mucha más amplia, ¿cómo podría hacer el traspaso o cómo, no sé, cómo lo podría hacer? Bueno, realmente tu pregunta es muy buena y nuevamente para eso uno lo lleva a Postgres, porque es que en Postgres tú sí tienes control de la información que migra, ¿cierto? ¿Qué pasa o qué puedes hacer por ahora? Tú haces todo el amarre, en este caso de los archivos GeoJSON, ¿sí? Y tienes la construcción ya de GeoPortal. Tú solamente reemplazando el archivo GeoJSON puedes actualizar los datos, pero eso no es escalable, ¿sí? Es simplemente un reemplazo, pero puede funcionar inicialmente. Tienes 1000 datos, reemplazas el archivo con el mismo nombre, ¿sí? Tienes la misma ejecución, ya se ven 2000 datos, no es escalable. ¿Qué pasa? Pero si tú amarras una conexión, un link de una base de datos, toda la estructura de base de datos tú ya la puedes manejar desde QGIS, ¿sí? Entonces, se te actualizan 1000 datos. ¿Qué haces tú? Reemplazas el archivo desde QGIS o incorporas esos nuevos elementos a la misma capa en QGIS, guardas los datos y como estás trabajando en QGIS desde una base de datos, automáticamente esos elementos se te van a ver reflejados en el geoportal porque estás haciendo la relación de los datos. Entonces, por eso es importante, digamos que tener ese tipo de información dispuesta sobre una base de datos que soporte SQL, ¿sí? Entonces, esa es la manera en la que tú puedes escalar el proyecto, ¿cierto? ¿Qué pasa? Por ahora, puedes hacer simplemente el reemplazo con el GeoJSON y ya está. Y si les dejas el mismo nombre, en el momento en el que lleguen los datos, tú lo que haces es volver a exportar todos los archivos, arreglas la variable y copias ese elemento directamente a la ruta del, del desarrollo web y ya está. O sea, por regla de tres se te va a manifestar, ¿cierto? Pero si tú quieres que los cambios que tú hagas en QGIS o la actualización de datos se hagan en QGIS, se vean directamente en el geoportal, obligatoriamente tienes que hacer eso a través de Postgres, ¿sí? Entonces, la ventaja es que desde QGIS puedes incorporar los datos nuevos o puedes digitalizar los nuevos datos y se te va a ver eso. Entonces, es como la manera en la que podrías escalar la información. ¿Vale? Ya, profesor, gracias. Listo. Puedo crear un portal con sí. Si quiero crear mi propia base de datos y poder mostrarlo también, se va a ver el tema. Sí, claro, Frank, pero ya lo tendrías que publicar como un servicio WMS, ¿vale? Que es la construcción de tu propia base cartográfica, ¿cierto? Si quiero crear mi propia base y poder mostrarlo también, claro que sí, también lo podrías hacer sin ningún problema. ¿Cuál es la diferencia entre Leaflet y GeoNote? Bueno, Jorge, tu pregunta es muy buena. Tendría que revisar más a fondo GeoNote, pero en este momento no te podría contestar esa pregunta, ¿sí? Ya que GeoNote solamente lo he mencionado y lo he visto
publicado en varias cositas sencillas, pero no he entrado a profundidad a verlo, ¿vale? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre un geoportal, un geovisor, un más? Bueno, el geovisor no tiene herramientas, va más, o sea, no tiene herramientas de interacción. Es básicamente la interacción de datos. Mientras que un geoportal sí te va a permitir interactuar o se interactúa con el usuario final, ¿sí? Eh, haciendo clic en diferentes herramientas, mirando tableros de control, pudiendo descargar datos, entre otras cosas. Mientras que la visualización solamente te va a permitir ver el archivo y tal vez cliquearlo y ver los archivos de atributos que tiene la capa, ¿cierto? Entonces, por lo menos esto es un visor, esto es un geovisor, pero lo que les muestra a ustedes sí se considera como geoportal porque ya vamos a tener un despliegue de información con otro tipo de herramientas. ¿Listo? Bueno, un Smart Map realmente ya es una integración con librerías de toma de decisiones de manera automatizada, ¿sí? Entonces, es otro concepto, pero es básicamente como usar IA debajo de la construcción para que él se pueda ir automáticamente alimentando, eliminando información, entre otras cosas. Bueno, Camila, última pregunta, chicos, ya para finalizar, ¿cuánto puede costar en dólares poner en producción un geoportal para consumo masivo de la población? Bueno, Camila, todo depende del tipo de datos, por lo menos, no sé, aplicaciones como Rappi, aplicaciones como InDriver, que son aplicaciones mundiales para hacer el despliegue solamente de la aplicación con el geoportal y poder ver la posición del pedido de ustedes puede perfectamente costar $200.000, ¿sí? Pero porque ya es una base de datos mundial, son soportes continuos, ¿cierto? Y eso solamente para poner en producción. Ahora, si tú lo que quieres hacer es algo más local, pues obviamente los costos reducen bastante. Y pues aquí les voy a enseñar a montarlo, pero ya el tema de dónde ustedes lo quieren montar y en qué servidor, digamos que sí se depende de las características donde se vaya a publicar, ¿vale? Listo, chicos. Entonces espero les haya gustado la clase del día de hoy. Nos vemos la próxima clase, eh, ya para empezar todo este tema de desarrollo del Leaflet. ¿Listo? Entonces que tengan una excelente semana y nos vemos prontamente. Hasta luego. Chao, chao. Gracias, profesor. Buen día. Buen día.